Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. A nosotros nos tocó exponer la paz. Nuestro grupo está conformado por 4 personas. Mi persona, Milenko Hurtado Vargas, mi compañero Beinar Condori Arancibia, la compañera Lorena Mercado Flores y la compañera Noelia Paredes Rodríguez. ¿Qué es la paz? Es la ausencia de la guerra o de hostilidad cuando se refiere a un país, pero también se refiere a acuerdos de guerra. Hoy en día también se usa también el término paz política para referirse a las guerras políticas a favor de los ciudadanos. En un plano personal, la paz es un estado de espíritu sereno, donde uno puede estar en armonía con sí mismo y con los demás. En muchas religiones y filosofías orientales, este estado es llamado paz interior y es alcanzado gracias a esfuerzos de meditación y autoconocimiento, o sea, alcanzando un equilibrio espiritual y mental generalmente representado por la flor de loto. La paz para la Iglesia Católica es el estado que se alcanza cuando se sigue la palabra de Dios, y es un plano físico. Cuando se dice que hay paz en algún lugar, se quiere decir que hay una tranquilidad, un silencio, un momento y en un lugar adecuado. Definición de la paz. La paz es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia, con con un adecuado manejo de conflicto que no desemboque en guerra, establecer lo que es la paz como valor fundamental de la sociedad, es imperativo e irreemplazable para vivir en armonía. La paz es el resultado de la sana convivencia entre los seres humanos. También podemos decir que es posible y es necesario un ordenamiento social justo, en que todos los ciudadanos tengan una misma oportunidad de desarrollarse como personas y sean respetados con sus derechos fundamentales. También podríamos decir que la paz es un valor esencial que surge del equilibrio y la armonía social y personal. Resulta de saber entender, escuchar las necesidades de los demás ante de nuestra y una convivencia sana entre las personas. También se podría decir que la paz, de todo debemos contar con las mismas oportunidades y gozar de los mismos derechos fundamentales. Esto es, como decir, la práctica de la paz. Sabemos que esta no es simplemente la ausencia de conflicto, pues el hombre siempre han sido y serán conflictivos, sino la capacidad de manejar dichos conflictos y superarlos por medio de métodos no violentos como la protesta pacífica, el diálogo y las negociaciones. A continuación va a continuar la exposición el compañero. Buenas tardes, licenciada. Me tocó la parte de la violencia como antivalor. Los antivalores como antivalor. Los antivalores, la violencia se presenta de diferentes formas, pero en todas de daño físico, mental, emocional, es terrible y destructivo. La violencia física es la que se comete directamente en el cuerpo de una persona, por lo que es fácil de observar en todo acto de agresión intencional que ocasione daños de la integridad física de la mujer con el fin de someterla. Este maltrato puede provocar lesiones como traumatismo, hematoma, cortadura, quemadura o fracturas, entre otras. Este tipo de violencia es terrible, que no solamente ocasiona daño físico, que ocasiona hasta que llega a incapacitar a la persona, sino que también dejan huellas emocionales profundas por la humillación, vergüenza, rencor o coraje que generan. La violencia psicoemocional es la más frecuente y consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones y amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, silencios, gestos agresivos. Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar a la mujer y tienen graves repercusiones a la autoestima, seguridad y estabilidad emocional. El abandono es el acto desamparado e injustificado hacia uno o varios miembros de la familia, con lo que se tiene obligación que derivan de las disposiciones legales que ponen en peligro la salud física o mental. Otro tipo de violencia es la económica, ya que por medio del control del dinero, el hombre abusa y se aprovecha de la inseguridad de la mujer. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de los valores en la actitud negativa para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una persona sin escrúpulos, fría, calculadora e insensible al entorno social. El camino de los antivalores es toda luz equivocada porque no solo nos deshumaniza, nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Continuando con la exposición, yo le voy a explicar los tipos de violencia. Bueno, como sabemos, la violencia es la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otras personas. En tipos de violencia existen dos principales, que es la violencia institucional o estructural y la violencia personal. Bueno, como violencia institucional, se dice que es un triángulo de violencia y en este triángulo existen tres violencias principales, que es la violencia cultural, la estructural y la violencia directa. Bueno, la violencia directa dice que es la más visible y este tipo de violencia responde a lo que son actos de violencia. Y la violencia estructural, que mayormente este tipo de violencia no permite la satisfacción de las necesidades y esta se manifiesta precisamente por la negación de las necesidades. Y la violencia cultural, este tipo de violencia mayormente son los diferentes tipos de ideología que tiene cada persona. En violencia directa es la física y verbal, y una de sus principales características de este tipo de violencia es que es visible. Y sin embargo, dice que también es cierto que algunos efectos aparecen más o menos invisibles, como odios, traumas psicológicos, sufrimiento, relaciones internacionales injustas, adicción a una cultura violenta, concepciones culturales como la de enemigo, la lucha de clases y otras. Y aunque son igual de graves, no se suelen considerar tan importancia como los efectos materiales. Este tipo de violencia directa, existen tres tipos, que son violencia contra la naturaleza, violencia contra las personas, violencia contra la colectividad. Bueno, llamamos violencia contra la naturaleza a toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza, como los daños contra la biodiversidad, la contaminación de especies naturales y otros. Y los daños contra las personas, como normalmente conocemos o vemos a diario, que son las violaciones, los asesinatos, los robos, violencia de género, violencia en la familia, violencia verbal y también la violencia psicológica. Y en violencia contra la colectividad, mayormente esta es conocida como los daños materiales, y en esta se presentan lo que son violencia contra los edificios, las infraestructuras, las guerras y terrorismo. La violencia estructural, este tipo de violencia dice que es la más dañina porque no es porque una persona presente los actos de violencia netamente directa a una persona, sino porque
Este tipo de violencia dice que es aquello en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad, incluso muerte a la población. Un claro ejemplo de este tipo de violencia son los estados o países que no aportan las necesidades básicas a su población. Y en este tipo de violencia se divide en interna y externa, y la interna que emana o sale de la personalidad de cada uno, y la externa es aquella que proviene ya sea de una persona o de una sociedad. La violencia cultural, bueno, este tipo de violencia está formada de la violencia, esta forma de violencia hace referencia a aspectos de la cultura que la legitiman a través del arte, la religión, la filosofía y el derecho. Este tipo de violencia cultural, a diferencia de la directa, que es visible, en este tipo de violencia es menos visible, y dice que para saber cuál es el tipo de violencia cultural es muy complicado porque no es visible. Y como ejemplo de esto, de este tipo de violencia, son los diferentes, como dijimos anterior, los diferentes tipos de pensamiento o ideologías que tiene cada persona o cada país. Y eso es todo. Continúa mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Continuando con la exposición acerca de la violencia. La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza, tanto físicas como psicológicas, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicional a esto, puede ser catalogada una agresividad patológica cuando en acciones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, sea doméstico o en público. El lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, etc. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Para ello, es importante que aprendamos a diferenciar los tipos de violencia que existen. La violencia física son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona. Incluyen todos los castigos físicos, formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de la intimidación y las novatadas por parte de los adultos o de otros niños. El castigo físico se refiere a todo castigo que utilice la fuerza física, con el fin de causar dolor o malestar por leve que sea. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños, manotazos, bofetadas, palizas, con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera. También se incluyen las patadas o empujones a los niños, arañazos, mordiscos, pellizcos, tirones de pelos o de orejas, golpes con un palo o posturas incómodas, quemaduras u obligaciones de ingerir ciertos productos. La violencia psicológica o emocional es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas de la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciarla. La violencia sexual, en ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados, ni aceptados por la otra persona,
La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres, utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Se considera violencia sexual cualquier actividad sexual impuesta por un adulto a un niño, protegido por el derecho penal. Esto incluye la incitación o la coacción a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. El uso de niños para la explotación sexual comercial. El uso de niños para la producción de imágenes o grabaciones de abusos sexuales. Y la prostitución infantil, la esclavitud sexual. La explotación de niños para el turismo sexual, la trata dentro y entre los países, la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzoso. Se consideran también abusos las actividades sexuales contra niños cuando el perpetrador es significativamente mayor que la víctima o utiliza su poder, amenaza u otro medio de presión. La violencia económica es toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia se consideran delito y son sancionadas por ley. La mujer es violada financieramente cuando se le niega el dinero suficiente para pagar las necesidades básicas de sus hijos, como alimentos, vivienda, ropa, educación, salud, entre otros. También cuando de alguna manera se le impide trabajar de manera remunerada o cuando se le exige que rinda cuentas o comprobantes de pago por las compras que realice para cubrir las necesidades de su familia o después de la separación, se le niega la pensión alimenticia. La violencia de género. La violencia de género o violencia sexista, según otras fuentes, se entiende como cualquier tipo de agresión que se lleva a cabo dañando el bienestar físico, psicológico o relacional de una persona debido a su género o identidad. Ese tipo de agresión se realiza intencionalmente, ya sea por la fuerza física o con el propósito de causar daño, coaccionar, limitar o manipular a la persona sometida a hechos violentos. Este tipo de agresión puede tener efectos devastadores en las víctimas. A nivel físico, pueden ocurrir lesiones graves que se pueden llevar a la incapacitación, el coma o incluso a la muerte. A nivel psicológico, es común que las personas que sufren violencia de género no puedan denunciar, generalmente por temor a posibles repercusiones para ellos o sus seres queridos. La incredulidad o la creencia que no recibirán apoyo. Esa es toda nuestra exposición. Muchas gracias.